Desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro. El día de hoy, igual que todos los miércoles, nos encontramos con el director de Saba Consultores, Salvador Borrego, para buscar inicialmente la respuesta a una pregunta que para mí es muy importante. La gente de la Cuarta Transformación, con una sonrisa en los labios, dice: este arroz ya se coció. Tenemos presidenta. Hemos vencido nuevamente a la derecha. Allí están las encuestas que ubican a Claudia, eso lo dicen ellos, 40, 50 puntos por sobre Xochitl. Aquí la pregunta es si realmente ya el arroz, si el arroz ya se coció o la moneda está en el aire. Bienvenido, Salvador Borrego, y allí está la pregunta en el aire. Adelante. Buenos días, Toño, un gusto como siempre estar aquí contigo. Y pues con nuestros amigos que amablemente se conectan, ya sea en el canal tuyo o en el mío, ¿sí? Mira, ese tipo de afirmaciones son muy comunes, ¿sí? En una campaña, es un discurso propio de campaña. Ya es irreversible, tenemos una ventaja, ya ganamos, ¿sí? Vamos a ganar, es otra de las expresiones. Hay un título de Aguilar Sincer, ¿sí? Que precisamente se llama así, refiere a la campaña, una de las campañas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y vamos a ganar. Son gritos de campaña. Ahora, si los quieres analizar de manera, pues, digamos que objetiva, o simplemente si los quieres considerar, si los quieres tomar en serio. A veces cuando alguien me dice cosas de esas, yo les digo, bueno, ok, ya ganaste, ok, ¿tú suspende la campaña? Sí, ¿ya para qué? O sea, ¿para qué gastas dinero innecesariamente? Va a venir un trabajo muy intenso, mejor manda el candidato o a la candidata a una playa, que descanse, que se ponga a pensar en cómo va a ser el plan de gobierno y todo eso, ¿sí? Y pues ya nada más espera que la gente confirme en las urnas el día de la elección, y entonces pues claro que se alteran. Algunos hasta me han mentado la madre, me dicen chinga tu madre. Y pues chinga tu madre tú, cabrón, o sea, la pendejada tú la dijiste. O sea, ¿cómo es eso de que ya ganaste? Claro que no. En cualquier momento pueden pasar cosas, sí, que cambien la situación. Por otra parte, vivimos en un México de paradojas, ¿sí? Y una de las grandes paradojas que nosotros estamos viviendo en México es el hecho de que hay una gran cantidad de personas que aprueban al presidente, que dicen que van a votar por Morena, que están ahí aparentemente de manera incondicional, pero que a la hora de cosas específicas ha brillado por su ausencia, ¿sí? Como las rifas del avión, como los referéndums, como muchos actos así masivos, donde se nota pues que claramente se requiere hacer un esfuerzo para que se manifieste una parte de la supuesta fuerza que tienen, ¿sí? Es muy cómodo si tú estás en tu casa y recibes una llamada o recibes una visita y te preguntan, oye, ¿apoyas tú a Fulano? Sí, sí, lo apoyo. Sí, pero también hay otra cosa que es interesante. Nosotros inflamos, ya lo hemos comentado varias veces, en este sexenio el bono de la miseria. O sea, porque normalmente la gente marginada, los olvidados, pues son gente que está inconforme, está molesta, pero al mismo tiempo está temerosa, y siempre cuando le preguntas si apruebas al gobernante, no importa de qué signo ideológico sea, le va a decir que sí. Y por eso, a lo largo de muchos años, yo me he referido a eso como el bono de la miseria. ¿Qué sucede en este sexenio? Que ese bono de la miseria se hinchó mucho, está mucho más grande de lo normal, porque se ha pues visto favorecido por el programa de apoyo de los programas asistenciales del presidente. Hoy en día tenemos una situación novedosa, Toño, porque cuando empezaron los apoyos a la gente, nosotros empezamos a medir una variable que tiene que ver con si ellos son beneficiarios
o si algún familiar de los que viven con ellos en su casa son beneficiarios. Y entonces cuando empezó esto, digamos que lo empezamos a medir hace unos 2 años, poco más de 2 años, andaba el porcentaje de personas beneficiarias pues de los programas más o menos en 50%, y la aprobación del presidente andaba más o menos en 70%, 20 puntos de diferencia. Bueno, a lo largo de los meses se ha ido cerrando, y ha habido ocasiones, pero bien marcadas ahí en el calendario, donde de pronto se cierra, quedan casi iguales. Siempre ha sido coincidente con el mes de marzo. O sea, el mes de marzo, el mes de las protestas femeninas, el mes en que el presidente se amuralla, el mes en que el presidente se muestra poco sensible con respecto a las mujeres, el mes en que el presidente se muestra como un pinche cobarde que no atiende y no le da la cara a los mexicanos cuando están reclamándole algo justo, ¿sí? Ese mes el presidente ve cómo su aprobación y el porcentaje de personas que reciben apoyo prácticamente son idénticos. Ahí estamos en ese punto ahorita. A ver, el apoyo de la gente, ese dinero que recibe de manera directa, ha sido el mecanismo para que el presidente se mantenga en popularidad alta, y cuando hay crisis, para salir de esas crisis, ¿sí? Siempre se incrementa ese porcentaje, a veces porque reparten dinero. Ahora hemos encontrado una novedad de que de manera artificial hacen que eso se mueva, ¿sí? Pero el punto es que esa ha sido su manivela. Estamos ante una situación donde pudiera ser, lo vamos a ver la próxima semana o las próximas semanas, pudiera ser que de pronto se invierta esa gráfica, porque siempre ha estado arriba la aprobación al presidente y abajito el porcentaje de personas que reciben apoyo. Ahora se juntan. Si se cruzan las líneas, significará que habrá más gente que se beneficia que gente que aprueba al presidente, y significará también que se empieza a generar un cambio ya importante, ¿sí?, en la gente. O sea, la gente que empieza a mostrar, que diga, sí me estás dando dinero, pero no estoy contento contigo, ¿ok? Ya me di cuenta que me estás engañando, o ya me di cuenta que a la hora de la hora me faltan otras cosas, ¿ok? Entonces, ese es el punto, en esas estamos. Entonces, tenemos esa situación que está inflada. Segundo, está el presidente bajo metralla. No han dejado los gringos de estar ametrallando al presidente. Digámoslo con claridad, el factor fundamental de deterioro son los gringos, y ahora se han unido los españoles. Viene Cayetana Álvarez, sí, de Soto, creo, Álvarez, no sé qué, el segundo, el tercer apellido no lo recuerdo muy bien, y le pone una chinga a López Obrador, sí. Podemos decir que se la dejó Cayetana, sí, en vaselina, como dicen se los la de la dejaron 4T. Cayetana, sí. Bueno, y ahora sale también allá los socialistas de España también están diciendo esa chingadera del narcotráfico tiene riesgo. Estados Unidos de manera oficial formaliza que tenemos un problema ahí. Estados Unidos le está resoplando en el cogote al presidente, ¿sí? Entonces están en una situación complicada. Todavía los números están ahí más o menos favorables o muy favorables para Claudia, por supuesto que sí, pero están esas dos amenazas. Número uno, la situación de que esa cifra está inflada por la composición de fuerzas, sí, que eso se puede desinflar. Número dos, que esa distancia que está pueda de algún modo reducirse por todo lo que está sucediendo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues estamos en esas. Que no está avanzando todavía Xochitl de manera importante, por supuesto que no, pero si analizamos lo que está sucediendo en estas 3 semanas, en estas últimas 3 mediciones, lo que estamos observando es que hay una situación de mucha intensidad en un grupo social que está encapsulado tal vez ahí en las redes sociales, particularmente en Twitter, ¿sí? Y que amenaza con desbordarse esa inconformidad o esa claridad o ese rechazo a Claudia a contextos sociales más amplios. No sabemos si se va a contener eso y lleguemos a la elección en los términos en los que estamos, pero por lo menos como posibilidad ahí está muy clara, y creo que en la medida en que sigan las presiones internacionales señalando pues que estamos teniendo un narcoestado, que estamos teniendo un presidente que tiene nexos orgánicos con la delincuencia organizada, que estamos teniendo, ya están saliendo evidencias de que están infiltrados los siervos de la nación por sicarios del crimen organizado,
O sea, tenemos una nueva SS, sí, como los nazis. Sino más que ahora tenemos un grupo que es donde estamos formados servidores y sicarios. SS. Eso es lo que tenemos. Entonces es una situación, por supuesto, de altísimo riesgo, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues una situación muy convulsa. Broncas al interior de Morena. Muy ¿sí? fuertes. Broncas por la presión internacional, ¿sí? Y entonces, broncas por la parte legal, que ya le están diciendo al presidente, a pesar de que ha ido poblando y ha ido dominando los órganos electorales, no pueden ellos ir de manera rabiosa, bueno, no rabiosa, pero de manera radical, sí, en contra de lo que es su responsabilidad. Y le tienen que decir al presidente, sí, no sé, no sé si le dijeron cállate el hocico, o le dijeron cállate chachalaca, o no sé qué chingados le dijeron, pero sí le dijeron que se callara la boca, que se quedara como la chacha Micaela, callado la boca, así le dijeron. Bueno, pues por supuesto que el presidente está todo descompuesto. Por otra parte, la compañera candidata de Morena anda corriendo, la citan en City Banamex y dice no voy, la citan en el Ibero y dice no voy, la citan en el ITAM y dice no voy, o sea, no le entra. Eso da una señal, por supuesto que complicada. Y luego las broncas que tiene al interior de Morena, dice, pues es que, pues sí tenemos fundadores, pero pues no salen en las encuestas. O sea, no sirven para nada. No pelan un pinche chango a nalgadas. Entonces hay broncas al interior. Yo he detectado gente de Morena que está molesta con López Obrador, porque no los toman en cuenta, que está molesta con Claudia, sí, y que incluso están pensando seriamente en apoyar a Xochitl en la urna. Entonces hay broncas, por supuesto que esa mamada de que ya ganaron la elección es simple propaganda. Ya voy a decir otra cosa. Igual que es propaganda esas mamadas que saca la gente de Xochitl, de que ya la van alcanzando. Esto tampoco es cierto. No nos hagamos pendejos. Miren, aquí no estamos, yo no estoy para andar apoyando a alguien, y menos para apoyarlo en las pendejadas que hacen. Porque mentirle a la gente, eso me cae de la chingada. Y si la gente de Xochitl le está mintiendo a la gente, yo les digo, es una pinche mentira, no le hagan al pendejo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, bueno, pero tu pregunta, por supuesto que no está decidido. No sabemos qué chingados va a pasar. Hay muchas fuerzas que se están moviendo, que pueden incluso tomar derroteros, ojalá que no, pero derroteros fuera del marco institucional, y serían muy peligrosos. Entonces, más bien yo lo que siento es que hay una situación muy fuerte de incertidumbre, ¿sí? Y también muy riesgosa, muy peligrosa. Bueno, antes de continuar, me doy cuenta que Homero Garza nos está viendo, nos dice que hay un buen sonido. Ah, mira, qué bueno. Le agradezco. Homero Garza es uno de los aspirantes a la alcaldía del Carmen, Nuevo León. ¿Por qué partido? ¿Por cuál partido? Por el Partido del Trabajo. Por el PT. Él anduvo buscando la candidatura por Morena, PT Verde, pero como se fracturó, él se fue hacia el Partido del Trabajo. O sea, no sé qué destino les va a deparar fraccionándose, porque hay municipios como en Santa Catarina, donde va por una parte Morena, ajá, por otra el Verde y por otra el Partido del Trabajo. Si quieres, al final entramos a eso. La otra pregunta, yo recorro mucho el estado, he visto panorámicos de Xochitl donde por ninguna parte se ve el logo del PRI, del PAN y del PRD, se ve una X y dice Xochitl. ¿Qué lectura te da esto? ¿Es bueno, malo o es Juan sin embargo? Yo creo que es normal, es normal. Han sido grupos antagónicos. La gente del PRI y el PAN pues vivieron décadas confrontados. Eran los reaccionarios, sí, eran los revolucionarios institucionales, si tú quieres, pero un poco más liberales. Y luego un poco en la era del neoliberalismo, después de que pasa la época de oro del capitalismo, sí, que fue de los 60s a los 70s, o de los 50s a los 70s. 20 años vivimos, sí, en esa época. Luego llega el neoliberalismo y empieza la pendejada y media. Sí, y entonces ahí coincidieron, sí, de algún modo, porque hubo gente dentro del PRI
que tuvo ideas coincidentes. De hecho, daba la impresión de que le habían quitado las banderas al PAN, sí, decían por ahí. Pero siempre se mantuvo esa rivalidad y esa confrontación. Luego surge el enemigo común ahora, sí, y entonces, bueno, ante eso se juntan. Pero, pues es difícil, o sea, gente que tuvo broncas fuertes, de pronto están ahí, y hay un grupo de la sociedad civil, sí, que también pues ha sido muy hostil, ha tenido una actitud muy hostil con respecto a los partidos. Pero hay una teoría a la que se refiere el autor del libro de Nacional Populismo. Fíjate, en este libro habla de una teoría que es, digo, una cosa muy, muy sencilla, sí, pero ellos la llaman la teoría del contacto. Y entonces lo que dice es que cuando dos grupos sociales que son de algún modo, pues si no antagónicos, pues no amistosos, o en cierto modo con una cierta rivalidad, con un cierto conflicto entre ellos, como cuando estamos viendo en los países que llegan gente de otra parte, de repente, pues tú ves a los haitianos, y pues son gente que aquí no conocíamos, ¿verdad? Bueno, las haitianas como que pues no nos molestan mucho, ¿sí? Como que uno tiene un poco más de tolerancia con las haitianas, sí, pero el punto aquí es que lo que tenemos es una situación donde pues sí se da una cierta especie de rechazo, y entonces en esa teoría, que es la teoría del contacto, dicen ellos, sí, miren, los autores de este libro son, a ver, aquí déjame decirte, mira, fíjate, el libro se llama Nacional Populismo y es de Roger Idwen, ¿sí? De Roger Idwen, y el otro autor es Matthew Goodwin. Entonces, lo que establece esa teoría es que una vez que tú estableces una condición de contacto, de relación, empiezas de algún modo a platicar, a compartir, entonces se te van cayendo las broncas de conflicto, porque muchas de esas broncas son prejuicios, ¿sí? Son cosas que se meten a la mente pero que no tienen sentido. Por ejemplo, afirmaciones como la siguiente, ¿sí? Todos los pinches priistas son corruptos. Pues claro que no tiene sentido, ¿sí? O al revés, ningún panista es corrupto. Bueno, ya que estuvieron en el poder, pues nos dimos cuenta de que sí. Pero de pronto cuando tú haces contacto con alguien, pues empiezas a darte cuenta de que a lo mejor son más las cosas en las que tienes coincidencias que las cosas en las que tienes discrepancias. Y sobre esa base yo pienso pues que se va a ir estableciendo una cada vez mayor integración en ese grupo. Y que pronto, de hecho yo ya empecé a ver algunos, no sé si son espectaculares, pero ya he empezado a ver algunos anuncios donde está Xochitl y están los logos de los tres partidos. Ya se empieza a ver. Pero la cosa es que no nada más es cuestión de que se empiece a ver, sino que también se dé entre ellos una cierta integración. Esta teoría, pues, ya ves que los pinches gringos cuando establecen una idea, la meten y es teoría y son reconocidos y se dicen, no, pues se transforma en la gran verdad. Y acá nosotros no, ¿verdad? Pero, pues hay muchas cosas que son... Menos si eres de Tamaulipas. O sea, acá nosotros, esta mamada de la teoría del contacto, pues nosotros la tenemos hace un chorro de años. Cuando tú dices, mira, echa a andar la pinche carreta que las calabazas se acomodan solas. Oh, sí. ¿Sí? Y así aquí está el cuento. O sea, deja que arranque la campaña, que empiece el desmadre, y ahí se van a ir acomodando priistas, panistas, perredistas, sí, ¿verdad? Incluso a lo mejor de repente podrán surgir relaciones amorosas ahí, quién sabe qué tan tortuosas y qué tan legales y qué tan heterosexuales sean, pero pueden surgir cosas raras ahí. Así es. Que pudiera también amalgamar un poco más la alianza, ¿no? Sí, es posible, sí. Ok, ¿ya está empezando usted en algunas parejitas o no, compañero? No, todavía no. Bueno, no me he enterado de eso. Entonces, pues sí, eso se da. Y yo creo pues que por ahí va a ir caminando. Mira, déjame decirte, yo creo que una de las cosas que más pudiera cohesionar ese grupo
es que de pronto empiecen a sentir con claridad, no haciéndole al pendejo con las encuestas que publica, ¿sí? Pero que de veras vayan sintiendo con claridad que las cosas están caminando, ¿ok? Y entonces, mira, tenemos hasta ahorita 3 mediciones. Una, antes de que empezara el proceso ya formalmente. Le fue muy mal al presidente y le fue muy mal a Claudia. ¿Por qué menciono al presidente? Porque evidentemente el presidente es un actor político central en este proceso, ¿sí? En la segunda semana le va bien a el presidente y le va bien a Claudia. No le va mal a Xochitl, pero le va bien al presidente. Pero detectamos que hubo un incremento en el porcentaje de personas que dicen que están recibiendo dinero. O sea, fue una vez más el uso de esa manivela. Entonces sí hay una recuperación, pero que tú la puedes cuestionar. Dices, espérate, están utilizando eso. La medición de este lunes otra vez le va mal al presidente. Saca alertas negativas en peor político, en calificación promedio. No le va bien a Xochitl, ¿sí? En el sentido de la correlación de fuerzas, pero sí en intención de voto de manera espontánea, o sea, en el top of mind, ¿ok? Entonces, prácticamente podríamos decir que en la evaluación de los rounds, sí, le está yendo bien a Xochitl. ¿Todavía no se refleja en la correlación de fuerzas? No, es cierto, pero por lo menos ahí está como una posibilidad que de pronto eso empiece a mover. Dependerá de que tanto manejan bien las cosas la gente de la campaña de Xochitl y por supuesto de los acontecimientos externos también, de muchas cosas. Pero yo lo que creo es que sí hay por lo menos razones para la esperanza. Razones para la esperanza sí hay. Y entonces, bueno, en la medida en que vaya evolucionando esto, pues pudiera irse generando más de ese tipo de cosas, pues que genere una condición de mayor sinergia entre ellos y como consecuencia también de mayor capacidad, pues de fuerza, de respuesta, ¿sí? de intención de voto a favor. Los seres humanos tenemos una gran necesidad de la aceptación social, de manera natural. En política, los candidatos, su triunfo lo basan en la aceptación por parte del electorado. Cuando un partido trae demasiados negativos, regularmente el candidato busca ocultar los logos, decir soy candidato ciudadano, estoy utilizando como un instrumento este partido, pero las decisiones de gobierno o las decisiones que voy a tomar como diputado las voy a implementar yo, no el partido, voten por mí, etcétera. Y eso surge, esa opinión, de las mediciones que se dan. Qué tan fuerte o qué tan débil o qué tan repudiado o qué tan aceptado es un partido. Por eso le pregunto al director de Saba Consultores, ¿qué tal le está yendo a los partidos políticos en la aceptación y en la identificación? En realidad, el PRI, como dice Morena y sus seguidores de la 4T, es el gran apestado de la historia de México, y el PAN prácticamente es el innombrable de la derecha, y el PRD pues, prácticamente es un mito genial que se ha derrumbado. ¿Cómo van las mediciones en eso, Salvador? Mira, eso de los negativos es una mamada, ¿sí? A ver, ¿tú qué es lo que quieres? Tú quieres votos. Así es. ¿Ok? Sí. Yo tengo tantos votos, un chingo de votos. Oye, pero tienes muchos negativos. Ok, está bien. Oye, el otro tiene menos negativos que tú. Ok, muy bien. Pero tiene menos votos. Ok, ¿quién va a ganar? Esto se gana por votos. Con votos, no por negativos. Así es. Entonces no le hagan al pendejo, por favor. Hombre. Tenemos años de estar haciéndole caso a una bola de pendejos estrategas. Y es que tienes muchos negativos. Pues y luego, ¿qué cabrón? Oye, es que aquellas viejas no te quieren. Sí. Me vale madre, mira aquí la chichona y nalgona está conmigo, güey. Pues sí. Que no me quieran aquellas, pues que chinguen a su madre. Yo aquí traigo esta viejota, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿a quién le importa que no te quieran? A nadie. Claro, en esta generación de cristal, en esas luchas identitarias, pendejas que traen los jovencitos,
Pues sí, puede ser. Ay, tengo un pinche negativo. Bueno, jóvenes, no se le hagan al pendejo, por favor. ¿Cuál es el propósito? El propósito es tener algo. Si lo tienes, pues ya chingaste. Olvídate de lo demás. Entonces aquí tenemos una situación interesante porque primero hay una fantasía de que nadie quiere al PRI, que nadie quiere al PAN. No es cierto, ¿sí? Hay una correlación, por supuesto, entre ese tipo de identificación partidista con la correlación de fuerzas, con lo que estamos viviendo ahorita, que está inflado y se infla todo, y está todo distorsionado. Si tú pones López Obrador en una pregunta y hay clara idea de por dónde va López Obrador, pues las cosas se van a ir para allá. ¿Por qué? Porque hay esa situación que está ahorita de esa conexión de un grupo grande de personas con López Obrador y todo eso se distorsiona. ¿Ok? Pero las cosas esenciales tenemos que tenerlas muy claras. La elección se define con voto y el antecedente único del voto es la intención de voto, no el pinche negativo. No le hagan al pendejo, por favor. Pueden mandarle el mensaje a los puñetas que andan ahí decidiendo candidaturas en Morena y en otras partes que de repente andan haciendo encuestas, que puro cuento que hacen encuestas así. Olvídense esas mamadas, por favor, ¿sí? A lo mejor un pendejo de Harvard escribió eso en alguna tesis, pero no le hagan caso, hombre. De veras, son mamadas. O sea, es el asunto este. A ver, tuve un partido de fútbol, soccer. Oye, este pinche partido, este equipo cometió muchas marrullerías y cometió muchas faltas y hizo esto y la gente le abucheó y le chingué así, pero metió más goles, güey. Metió más goles ese equipo. ¿Quién ganó el juego? El que metió más goles. Metió más goles, no le hagan al pendejo, por favor. Entonces el punto es ese. O sea, eso no tiene sentido. Y entonces, ¿cómo estamos? Pues estamos en una situación donde sí se ve ahorita una ventaja clara para Claudia, como te estoy diciendo. Una ventaja amplia, sí. Pero no sabemos qué tan inflado esté para fines electorales, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir responsablemente? Tenemos estos números, pero no le hagan mucho caso. Seguramente va a haber un desinfe por la composición de fuerzas, no sabemos de qué tamaño. Estamos en una condición de incertidumbre. Quizás se vayan aclarando más ese fenómeno conforme nos acerquemos a la elección. De ser así lo vamos a decir. Pero por lo pronto lo que nosotros tenemos es una situación, hay un poco de incertidumbre, que sí podemos pensar que tiene Claudia una cierta ventaja, pero lo que estamos viendo en las reacciones que estamos teniendo, en las variaciones, es que, pues de algún modo, hay una cierta fuerza que está, de algún modo, tendiendo a deteriorar a Morena, que se refleja en los monitoreos en procesos erráticos. O sea, los procesos pueden ser de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden ser muy estables así, y entonces es cuando tú dices, la encuesta que saco de este monitoreo es muy confiable. Pero puede ser que vayan para arriba. No es confiable, te quedas con el último valor. Y entonces diríamos, se está deteriorando a alguien, ¿sí? O puede ser que vaya hacia abajo, y también. Pero lo que estamos viviendo ahorita no es ni una cosa ni otra. Estamos viendo situaciones donde, por ejemplo, tenemos indicadores para AMLO, donde de repente está arriba, también para Claudio, arriba, y luego baja, y luego sube. Eso es un fenómeno errático. ¿Qué significa un fenómeno errático, Toño? Que sepa la chingada que va a pasar mañana. No sabemos, así de fácil. No sabemos, entonces pues, no coman ansias, vamos a esperar. Ahí vamos viendo. Mira, ¿qué película tenemos nosotros? Tenemos una película, digamos que medio pobre, porque es pobre, ¿sí? Porque mira, nosotros medimos una vez a la semana, ¿sí? Entonces imagínate que tú tomas una película, corres 15 fotografías, ¿sí? Te da una idea más o menos de cómo estuvo la situación. Pero si en lugar de 15 tomas 30 fotografías, pues te va a dar una idea mucho más precisa. Y si en lugar de 30 son 45, o si son 60, entonces vas a tener una película mucho más nítida de lo que está sucediendo. Y por supuesto tienes una forma de operar de manera más adecuada. El problema es que eso cuesta mucho dinero, Toño. En un mundo en el que los costos de las encuestas se abarataron, porque ahora agarran una computadora y ponen a hacer llamadas a los pendejos y te dicen, si vas a apoyar a fulanito, oprime 1, si vas a oprime 2, si vas a hacer, oprímete el asterisco, y ese tipo de instrucciones que te dan ahí por teléfono. Bueno, esas mamadas son basura, ¿sí? Porque no garantizan el lector, etcétera, pero el mercado está inundado de eso.
Y entonces te vienes a esto donde tienes que sacar una muestra aleatoria, tienes que contratar gente, tienes que capacitarla, tienes que tener pues una interacción con la gente, tienes la bronca de que mucha gente no te quiere contestar porque tienen miedo. No te afecta en el tema de orden metodológico, pero sí en los costos, entonces se hace muy caro. Y entonces, bueno, pues la gente tiene poco. Esto que estamos haciendo nosotros, de medir una vez a la semana con el tamaño de muestra que medimos, no voy a platicar aquí no, aquí entre nosotros, ¿sí? Sí. Eso cuesta 400,000 pesos mensuales. Ya. En los 5 años que yo llevo, ¿sí? A valor comercial, por supuesto, no es que yo haya sacado de mi bolsa ese dinero, pero a valor comercial, lo que ha significado eso para mí son 25 millones de pesos a lo largo de todo el sexenio, ¿sí? Y entonces, pues nos ha permitido conocer muchas cosas de este proceso. No con toda la nitidez que quisiéramos, pero pues hay más o menos para tener una idea aproximada. Por lo menos es mucho más precisa que los que hacen una encuesta cada mes, ¿verdad? Los que hacen una encuesta cada mes, bueno, pues aquí, acá, allá, pues está cabrón, ¿sí? Pero bueno, el asunto pues que tenemos es esa situación donde vamos a ir viendo cómo se mueve eso. Sí, lo de los negativos no tiene ningún sentido, no se preocupen por eso. Lo importante es la intención de voto. Y antes de la intención de voto, cuando les ofrecen los números, que es la correlación de fuerzas, la otra cosa es la intención de voto de manera espontánea, que es lo que llamamos top of mind. ¿Sí? Eso, conforme se va acercando la fecha de la elección, se va apareciendo. ¿Sí? Al principio son los más politizados los que reaccionan y te responden en el top of mind. O sea, en respuesta espontánea los que ya traen el nombre de alguien. Pero cuando ya avanzan las campañas, ya los nombres están en la mente de la mayoría de los mexicanos y ya esos no se empalman. Y hay otra cosa que es muy interesante también, que es la mente de la gente. Ahorita, por ejemplo, el presidente le fue mal esta semana. Bueno, resulta que ya empezó a meterse en la mente de los mexicanos la idea del narcopresidente. Si esa idea penetra más, si esa idea se empieza a crecer ahí en la mente de la gente y se empieza a generar la idea de que tenemos un presidente que está ligado al narcotráfico, entonces se va a derrumbar López Obrador. Se va a derrumbar y se van a cruzar las líneas, el mecanismo, lo que lo salvaba, se van a cruzar las líneas de la aprobación y la gente que recibe dinero, y ahí empezaría la catástrofe de López Obrador. ¿Va a suceder eso o no va a suceder? No lo sé. Va a suceder antes del 2 de junio y va a tener un impacto en la elección, o después del 2 de junio, no lo sé. O sea, esa es la condición que tenemos aquí. No sabemos qué va a pasar, pero sí podemos asomarnos a saber qué está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que estamos viendo cada lunes. Este lunes le fue bien a Xochitl en el top of mind, el presidente le fue mal, Sheinbaum pues tuvo un avance importante la semana pasada, ya no lo mantuvo. Eso es lo que pasó, ¿ok? La idea esta de narcopresidente ya se empezó a meter en la mente de los mexicanos. Eso es lo que está pasando. Y sobre la base de lo que vaya a estar pasando, finalmente va a quedar determinado el resultado de la elección. Pero lo iremos a ver, pues, cuando ya estemos más cerca, ¿sí? Yo te propongo una cosa. Mira, adelante. Yo voy a medir los días en los que está prohibido publicar resultados de encuesta. A ver, ojo, está prohibido publicar resultados de encuesta. No está prohibido realizar encuestas. Sí, hay una gran diferencia. Son cosas diferentes. Entonces, yo voy a medir miércoles, jueves, viernes y sábado previo a la elección. Ya. ¿Ok? Y entonces nosotros vamos a tener los resultados y los vamos a grabar. No los vamos a transmitir, pero sí vamos a grabar. Y te voy a decir el miércoles, medimos el miércoles y yo te digo el miércoles, mira, esto fue lo que encontramos. Ok. ¿Sí? Y ahorita serían así, y luego el jueves, y luego el viernes y el sábado. El sábado, como es fin de semana, nosotros medimos temprano. De tal suerte que el sábado, ya como esto de las 5 de la tarde, nosotros tendríamos una estimación y alguna idea de qué es lo que pensamos del proceso. Y lo podemos grabar. Perfecto. Lo grabamos
Y el domingo, cuando ya pase la hora en la que digan ya se pueden dar a conocer los resultados, Lo aventamos. no avientes. Sí, yo voy a estar metido en el canal, porque ya me comprometieron a que el día de la elección vamos a estar ahí, pues no sé, hasta que ya quede más o menos decidido el resultado. Ya está. Pero tú lo podrás liberar a esa hora y hacer un desmadrito. Perfecto. Sí. Trato hecho. Oye, Salvador, hay dos conceptos que he estado analizando. Mira. Ya descubrí que- Mira. Órale, Se ¿quién ve es? chingón. ¿Pero quién es? Compañero. No Oye, sean gachos, no nos dejen con incertidumbre. Estamos eh, sufriendo por las pendejadas de la política. Oye, no, es que no nos podrán poner unas viejas encueradas ahí de repente, Toño. Oye, eso te generaría un rating increíble. Sí, compañero Oye, creativo. nada más que no seas Xochitl y Claudia. No. Compañero, ¿y por qué no? Oye, pues, Compañero, ¿a poco no se le hacen guaponas? no. Oh, compañero, usted trae distorsionados los valores No, es que yo estéticos, tengo compañero. unos gustos. Así usted es, así, ya. Sí, muy fifí. No, compañero, mire, con la edad a uno se le empareja el gusto, compañero. Sí. Sí, no sea usted Ya. tan requisitoso. Y uno después empieza a tener Sí. gustos chairos. Bueno, puede ser, sí. Otra vez tendríamos que ver la cuestión esta del contacto. Pero bueno, Oye, qué padre, ¿eh? Qué padre. Se ve padre. Algún día sabremos quién ¿Quién es? está. ¿De parte de quién? Oye, ¿no será la 4T la que nos pone eso? Y ¿No, tú no ves será una cosa. especie de una inventada de madre embosada? No, analiza. Sí. Cuando por fin, después de tantas pendejadas que decimos, parece que tenemos un acierto. Como en este caso que estamos diciendo, Salvador va a medir y a través de un servidor vamos a transmitir, para buscar brincarnos la tranca legal un Sí. poco. Se va a grabar. Se va a grabar. Se va a grabar. Vamos, si es tal día. Oye, ya aparece. Fíjate, podemos hacer así como le hace cuando secuestran a alguien, ¿sí? que te traen el periódico de ese día. Sí. ¿Sí? Entonces sacamos un periódico, el que sea, el de tu preferencia, y decimos, mira, aquí está, esa es la nota. Hoy es este día, hoy es miércoles, ¿sí? Y entonces ya planteamos las cosas. Y hoy es jueves, aquí están, viernes, sábado. Así. Para dejar de algún modo un elemento evidencia. de prueba de que efectivamente eso se dijo. Porque pues mira, muchas veces sucede. Ya ves, a mí me vale madre si las encuestas aciertan o no aciertan. Eso a nosotros no nos interesa. Pero a mucha gente sí le importa. Así es. Y debo decir también que por lo general nuestras encuestas son muy acertadas. Sí, corre, tú sabes, corre el rumor de que el único que le atinó cuando lo del Bronco fue Saba Consultores. Así es. Cuando estábamos en Los Pinos era muy común que allá en la época de Peña Nieto, cuando bendito sea Dios, todo era color de rosa, compañero. Era muy común. Nadaba sobre mares de Se billetes. van a dejar los chairos conmigo. Oye, era muy común que después de algún proceso electoral, al presidente Peña preguntaba, oye, ¿cómo estuvieron, cómo que les fue las encuestas? Y era un tema que a los políticos les interesa. Y un día yo me enteré que le dijeron, pues lo usual, señor, fallaron todas menos las sábados. Lo común, ¿sí? Bueno, a pesar de eso nosotros no presumimos, y esto que les acabo de decir simplemente es un dato, pero no es presunción. Y no es presunción por lo siguiente. Una encuesta perfectamente realizada puede fallar. Y una encuesta mal realizada puede acertar. Entonces no es cosa como para andar presumiendo. Así es. Pero, ahí hay una situación que está muy difundida, muy valorada, etcétera. Pues en esa elección del Bronco, por ejemplo, que corrió la voz de que Saba Consultores, ¿verdad? Pues acertó y todos los demás dieron las nalgas, pues surge una encuesta del TEC de Monterrey, ¿sí? Y publican los resultados, viendo que ellos también acertaron. Más que los resultados los publicaron después de la elección. Oye, está como... Y es cuando uno dice, no mames. Oye, por favor. está como Moni Vidente. Sí. Ella es una mujer de... ¿Moni Vidente es mujer? Sí, no, ¿No? ¿Es hombre? tampoco. ¿A chingo qué es? Es una ¿Es fantasía. demonio? No es una fantasía de la nueva realidad. Moni Vidente normalmente hace una serie de predicciones. Habrá terremotos, un artista morirá, etcétera. Ajá. Entonces, cuando muere un artista de renombre, Ajá. saca... Ya. Moni lo dijo.
Ella ya había dicho que se iba a morir. Después, cuando viene el Pues mira, terremoto, ajá. lo saca. Moni Vidente lo dijo, pero jamás dice Moni Vidente se equivocó, Ajá. porque hace 30 predicciones y luego acomoda la situación para dar a conocer una. Nada más donde... ¡Árale! ¡Qué bárbaro! No, pues, Gracias, increíble. compañero. Oye, oye, ¿quién será la que me quiere a mí, chicos? ¿O el que te quiere a ti? No, usted, en todo caso. Oye, pero Oye. vamos a volver a lo nuestro. Te comentaba que hay algo muy interesante que se manejó en tiempos pasados. El voto duro, y el voto se le dio diversas concepciones, diversos nombres. El voto variable, el voto difuso, etcétera, Ajá. indefinido. Sí. Y hay algo que se me hace muy interesante del pasado al presente. Antes tú le preguntabas, cuando el PRI era el partido gobernante, oye, ¿te sientes orgulloso de ser priista? Sí, orgullosamente soy priista. Y luego cuando el PAN gobernaba, oye, ¿te sientes orgullosamente de ser panista? Sí, soy orgullosamente panista. Y ahora en Morena se da algo muy interesante. La mayoría dice, es un honor estar con Obrador, pero no dicen, soy orgullosamente morenista. Los priistas siguen, no la gran cantidad, pero sí los panistas, priistas, perredistas siguen con su concepto institucional. Ajá. Dos cosas, ¿qué tanta identificación real hay en relación a los partidos por parte de los mexicanos? Y realmente les ha funcionado cambiar la institucionalidad al caudillismo, o es un mito genial generado por la gente de López Obrador. Eso a mí se me hace algo que me llama mucho la atención. Esa personificación de lo que antes era la institucionalidad. No sé, ¿a ti qué te dice esta nueva realidad que estamos viviendo, Salvador? Mira, hay una pregunta que es muy importante y yo pues la empecé a hacer después de que me preguntó sobre esto un amigo, Nicolás Loza, un académico de allá de, no sé en qué institución estará, estaba en Flaxo la vez pasada, pero tiene muchos años de seguir mis cosas. Y él alguna vez me comentó esa cuestión de la identificación partidista. Y desde entonces es una pregunta que yo pongo precisamente porque es una pregunta que tiene mucho que ver con el voto duro. Porque no es lo mismo que tú digas, yo voto por este partido. Tengo que escoger alguna opción. A decir, yo me identifico con este partido. Es una situación donde son grupos no tan grandes, ¿sí? Son grupos politizados. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, mira, en el dato de esta semana, que gente que se identifica con Morena es 33.6%. ¿Sí? La gente que vota por Morena es 60%, o sea, es la mitad. O sea, es una especie de voto duro. ¿Sí? Por el PAN tiene 5.1%, con PRI es 2.5%, ¿sí? Pero están en empate técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que esos números, 5.1 para el PAN, 2.5 para el PRI, no significa que el PAN tenga más gente que se identifica con él, ¿sí? Al estar en empate técnico significa que hay una situación similar de fans, porque hasta los puedes entender así, del PRI y del PAN. Poquitos, si ustedes quieren, ¿sí? Por ahí entre el 3 y el 5%, comparado con Morena, ¿sí? Pero de nuevo aquí, los datos de Morena están siempre inflados por la composición de su fuerza. Entonces, a lo mejor podríamos pensar en que eso realmente es un poco menos. Pero cuando te vas al Movimiento Ciudadano, es 0.6%. ¿Sí? Cuando te vas a Alternativas Independientes, 0.5%. El PRD 0.4%, el PT 0.2%, el Verde Ecologista 0.1%. ¿Sí? Esa es identificación. Pero cuando hablas tú de voto duro, ¿sí? Ya no estamos hablando de ese tipo de cercanía tan fuerte, ¿sí? Sino de simplemente voto.
voto muy convencido, muy duro. Se parece un poco a esto, pero tenemos una mejor forma de precisarlo. Cuando nosotros tenemos un seguimiento de la correlación de fuerzas, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer lo que llamamos una carta de navegación política. Y entonces vemos cada sector y vamos viendo cómo se va dando el fenómeno de apoyo a un cierto partido. Y lo contrastamos con el apoyo que recibe, no en ese sector social, sino en toda la población, ese partido. Y lo comparamos también con cómo están sus competidores en ese sector social. Entonces llegamos a una idea un poquito más elaborada de lo que es el concepto de fortaleza o el concepto de debilidad. Y entonces decimos que en un grupo social un candidato está en una condición de fortaleza si se cumplen dos condiciones. La primera, en ese sector tiene más apoyo que en general en toda la población. Vamos a pensar que, por ejemplo, ¿qué candidata o candidato quieres que usemos como ejemplo de los tres que andan para la presidencial? Que tú quieras. Claudia. Vamos a pensar en Claudia. Vamos a decir que Claudia tiene un apoyo en la población general de, vamos a pensar que sea 55%. ¿Ok? Así, a nivel nacional. Y luego te vas a un grupo social, ¿sí? Por ejemplo, si te vas con la gente que tiene baja escolaridad, ¿sí? O te vas con un grupo, pues digamos que son simpatizantes de Morena, pues se va a ir muy arriba, ¿sí? Y ahí en ese grupo de simpatizantes de Morena, por supuesto que supera a todos los demás, entonces ese grupo es una fortaleza. Pero lo interesante no son esos grupos que son obvios, sino otros grupos, como por ejemplo tú puedes decir, a ver, ¿cómo está la situación de los jovencitos, los jóvenes? ¿Por qué? Pues porque tú a la hora de hacer mercadotecnia, de hacer anuncios publicitarios, si tú tienes interés en capturar la atención de más jóvenes, porque ahí no tienes mucha fuerza, pues entonces tienes que decirle al publicista, quiero que me hagas un anuncio, pero que vaya dirigido a esos jóvenes. Manéjalo en el lenguaje adecuado, lo que ellos entienden un poco sabiendo de esto, ¿sí? Y entonces tú puedes ir estableciendo para cada grupo si tienes una fortaleza, si tienes una debilidad, etcétera. Ahora bien, si tú agarras los últimos periodos, ¿sí? Cada cuando se hace una carta de navegación, cada que tienes 4 mediciones de monitoreo. Cada cuando significa, pues depende cada cuando midas. Nosotros medimos cada semana, pues cada mes tenemos una actualización. Pero a lo largo de la historia, si ves que las últimas 4 valoraciones de la carta de navegación, un grupo social está en una condición de fortaleza, las últimas 4, entonces tú dices, utilizando un poco el lenguaje de Zygmunt Bauman, en su libro maravilloso Tiempos Líquidos. A mí me cautivó Niklas Lau, de Zygmunt Bauman, porque él plantea de manera maravillosa el problema de la variación, sí, de cómo se está moviendo, y por eso habla de tiempos líquidos. Los pinches estadísticos nos dedicamos a ver pinches cosas que cambian, ¿sí? Ese es nuestro campo de especialidad, ¿sí? Pero para mucha gente en el mundo, incluso en el mundo académico, intelectual, científico, esas ideas de variación apenas les están cayendo en la pinche cabeza, ¿sí? Por más que desde Heráclito de Éfeso les dijo, entiendan que todo se está moviendo, no nos bañamos nunca en un mismo río, y por más que Bessel después empezó a desarrollar la ecuación personal para, imagínate, apenas en el siglo XIX andábamos con la pinche bronca de que somos diferentes, reaccionamos diferentes, o sea, hay una pretensión que se refleja en el lenguaje cotidiano. A ver, ¿no te ha tocado escuchar que de repente alguien dice, es que yo no puedo levantar esto? Y que te diga, ¿cómo no vas a poder, cabrón, si yo puedo? Sí. Pues chinga tu madre, cabrón, tú puedes, y yo ¿por qué tengo que poder? Pues ¿Sí me sí. explico? O sea, la pretensión de uniformidad, que se refleja de otro modo también en el mundo ámbito de la pendejez humana, en los promedios. Es que el promedio es por eso, güey, el promedio, pero ¿y cuál es la variabilidad? Y luego sale un puñetas como Zuckerman, que agarra las pinches encuestas que son promedios y por eso fallan, y luego agarra muchas y las vuelve a promediar. O sea, no seas pendejo, por favor, compañero Zuckerman. Pero bueno, aquí hay una situación muy interesante. Cuando la pendejez viene del extranjero, no se cuestiona. Claro. Oye, estas pendejadas las hacen los gringos. Si las hacen los gringos,
deben de ser genialidades. Así es. Entonces el compañero Zuckerman se da permiso de decir pendejadas y los medios de comunicación de difundir sus pendejadas, ¿sí? Porque pues tiene que ser cierto, pero es una pendejada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el tema este de la variación está ahí presente. Y entonces tenemos que lo maneja de manera maravillosa Zygmunt Bauman, pero dice, nomás que no tengo solución. O sea, así este es el problema, pero no hay solución. Y pues él ya murió, ¿verdad? Pero era un gran investigador de Europa, así allá, de Inglaterra. ¿Tú crees que yo, humilde borriguito, que habita en la serranía de Río Bravo, Tamaulipas, en la planicie de Río Bravo, Tamaulipas, me iba a atrever a decirle, señor Bauman, no mames, y eso ya lo resolví? Pues no. Cuando yo platico estas cosas, mis amigos, ha habido algunos amigos que se ponen a reír. Mira, ha habido gente que cuando yo le digo, mira, las encuestas se atoraron aquí y yo resolví esto de este modo, ¿sí? Y lo registré con derecho de autor, etcétera. Se ponen a reír y no dejan de llorar de la risa. Porque pues un cabrón de Río Bravo como yo no puede andar en esas cosas. Y yo creo que tienen razón. ¿Cómo te atreves? Yo creo que tienen razón, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es a lo siguiente. En esas cartas de navegación que tenemos, entonces podemos darle una situación ya operativa a la idea de voto duro. Entonces, ¿qué digo? ¿Tienes voto duro dónde? Entre los jóvenes. Los jóvenes representan un voto duro para mí. ¿Cuándo? Cuando las últimas 4 evaluaciones de la carta de navegación representaron fortaleza para mí. Entonces es un voto duro. ¿Sí? ¿Ok? Y yo, pues ya metidos en gastos, tengo no nada más el voto duro a favor, también tengo voto duro en contra, porque si los últimos 4 mediciones, por lo menos, ahí en ese sector social hay una debilidad, tengo una debilidad, pues tengo un voto duro adverso. ¿Sí? O sea, ¿ok? Y si de repente un sector es fortaleza, me falta medir la última, entonces yo digo, aquí hay una situación en un proceso de fortalecimiento, porque si la siguiente también es fortaleza, ya quedó establecida como fortaleza y es voto duro también, ¿sí? Pero si de pronto en un periodo fue fortaleza y luego debilidad, por lo menos que haya fortalezas y una debilidad o debilidades y una fortaleza, ¿sí? Si se da una mezcla de eso, entonces estamos en los tiempos líquidos de Bauman. ¿Sí? Por eso hay sectores líquidos. Yo agarré los términos de Bauman en honor a él, ¿sí? ¿Verdad? No me ha reclamado nada. ¿Sí? Tal vez algún día lo haga. Algún día lo haga, sí, pero ya va a ser un poco tardío, ¿sí? Es como, fíjate, yo le debía mucho a un amigo mío y lamentablemente se murió. Pero yo le puse el cheque ahí en féretro. Cóbralo cuando tú quieras. Yo le dije, compañero, ahí quedamos, ¿sí? Ahí quedamos. Entonces a lo mejor vamos, de repente viene y me reclama. Pero bueno, el asunto ya es que cuando se encuentren en algún de repente, sí. Entonces, bien, vamos a tener entonces sectores sociales. La carta de navegación es una de las maravillas que tiene la carta de navegación, porque tú puedes decir, a ver, tengo sectores donde yo tengo fortaleza, tengo voto duro ahí, y tengo sectores donde está en la chingada, estoy muy jodido, tengo un voto duro pero adverso, y tengo sectores donde se mueven un poco así, ¿sí? Hay un pendejo que anda ahí moviendo un libro que dice que son los switches. Yo te digo quiénes son los switches, pendejo. ¿Sí? No es nada más así conceptual, no hay que medir, hay que meter cartas de navegación, hay que utilizar este tipo de cosas para tener precisiones. Y estos son los switches. Y otra cosa, no son cosas definitivas. Lo que ahorita era una fortaleza, mañana se me puede convertir en debilidad. Lo que ahorita era voto duro, favorable, se me puede, cabrón, pero se me puede por lo menos ablandar y de pronto hacerse switcher, ¿sí? O mutante, o de repente se me puede hacer una debilidad. O sea, esto se mueve, no son cosas fijas, ¿sí? Pero esto permite precisiones y eso es lo que permite también que tú digas, a ver, ¿qué hago? Si este es un sector donde yo tengo fortaleza, ¿cómo lo voy a tratar? Por supuesto que de un modo diferente a cómo voy a tratar a uno donde tengo debilidad o uno donde la cosa está así un poquito confusa o cambiante. Eso es pues lo que tenemos en este tema. Sí, o sea, hay muchos conceptos que, o sea, hay por ahí alguien lo soltó, ¿verdad? Pero lo sueltan así un poco medio a lo pendejo
y pierden de vista eso que para nosotros es el oficio. Mira, ya que estamos en gastos, ¿sí? Saludos, compañeros. Yo tengo mucho tiempo en la industria. Ok, en aquellos años, que era el boom de la calidad, la compañía Ford, introdujo un concepto que se llama capacidad de proceso, pero lo introdujo a lo pendejo, ¿sí? A lo pendejo porque no toma en consideración que ese concepto de capacidad de proceso se calcula en base a una estimación del promedio, del nivel medio del proceso y de la variabilidad, otra cosa que también está sujeta a variación. Tú haces una fórmula, combinas en base a esos dos datos, y lo que te sale pues también está sujeto a variación. Pero ellos, haz de cuenta que lo agarraron como si fuera fijo, y lo agarraron como el dato como si fuera fijo, y empezaron a hacer desmadre en la industria, allá en los 80s, ¿sí? Y popularizaron los conceptos de capacidad de proceso. Empezaron a ver cosas raras de la manera natural por no tomar en cuenta el problema de la variación. Entonces, yo trabajaba en la industria, vi el problema, platiqué con mi maestro Owen, ¿sí? Con una compañera también alumna de él, y les dije, mira, tenemos este problema aquí, acá. Ok, entonces hicimos un trabajo conjunto, checando cosas, y publicamos en el Technometrics, es el journal más importante en esa área, los límites inferiores de confianza para las capacidades de procesos. El primer artículo en el mundo que es donde se planteó ese tema, ¿sí? Lo presentamos en el Congreso de la Asociación Americana de Estadística en Atlanta, que fue ese año, no me acuerdo ni qué año fue, ¿sí? Y empezó pues a generarse esa situación. ¿Cuál fue el asunto? Pues que perdieron de vista eso. En cuestión práctica, ¿qué fue lo que hizo la Ford? Pues que él estaba exigiendo una capacidad de proceso de 1.33, la brincó a 1.67 y luego ya la brincaron a 2, que se manifiesta de manera popular como los esquemas 6 sigmas, ¿ok? Que es una pinche mamada de la cual alguna vez hablaremos, ¿ok? Pero bueno, esa es la historia. O sea, el mundo de repente llega a cosas que les parecen muy interesantes, pero no advierten que el mundo se mueve y no quieren entender, pendejos, que los que nos dedicamos a ver las chingaderas de la variación somos los estadísticos. Júntense con nosotros, no sean pendejos, nosotros les podemos orientar muy bien, porque a eso nos dedicamos desde hace un chingo. Y de repente sale en el campo de la sociología, en el campo de algo con una pinche novedad, y hasta le ponen un nombre, y lo único que hay ahí es que finalmente los pendejos se dieron cuenta de que las cosas cambian. Y viene Lupita Pineda y nos dice, cambia, todo cambia, y ni así le entendemos de la chingadera. El mundo pretende eso, el mundo quiere cosas fijas, quiere ser feliz para siempre, ¿sí? Y todo así uniforme. Y tal vez la belleza del mundo esté precisamente en esos vaivenes que da la variación. Pero bueno, esa es otra cosa. Salvador, permíteme un segundo, ya me empezó por aquí una maldad. Vamos a hacer esto. Yo voy a aprovechar para ver qué mensajes tenemos aquí. A ver. No, sí, hay aquí varias cosas. A ver, mira, viene de ahí. Mario Posada es medio morenón. Severiano Ramírez, Efraín Rentería, Francisco Zambrano, Daniel Kunz, Ricardo Zulaika Guerra, Rogelio de León Saldívar, Mario Rocha, Rosa Elia Pérez, hola hermosa, Morombo Smith, Linda Cisneros, ahí está. Les mando un saludo cariñoso a todos. Oye, antes de continuar, déjate comento que Rentería es uno de los grandes promotores del Partido Vida. Partido Vida? Sí, cada que puede, levanta la bandera del Partido Vida. Para finalizar, dos preguntas, Salvador. La primera de ellas, ¿qué lectura te da todo lo que está ocurriendo en el estado de Nuevo León? Y dejo algún paréntesis
de algo que tú me estuviste comentando hace rato, y lo comenté fuera del aire. Yo estoy en varios chats que casi no comento, de los morenistas y de los cuatroteros. Y hay un mensaje reiterativo para todos los morenos que son críticos de Morena. Dejen de criticar, háganlo en privado. Le están haciendo daño al mejor presidente de México. No critiquen a los candidatos que ya fueron definidos, porque eso es darle juego a la derecha. O aténganse a las consecuencias. O sea, amenazaditos. Y podrán ustedes soportar todo lo que podemos hacer en contra de ustedes. Y aquí el problema, ¿cuál es? Que es una reiteración del mismo mensaje sin ninguna coma diferente. Y en chats distintos, todavía tú dijeras, morenista se encabronó, tecleó y mandó un mensaje. Pero cortan y pegan, cortan y pegan. Sí, sí. O sea, es una respuesta, así como estaban las antiguas respuestas de dónde estabas, has perdido tus privilegios, chayotero. Ahora también se le están aplicando a los mismos morenistas. La primera pregunta, como te decía, es qué lectura te da el ambiente de Nuevo León. Y la segunda es, ¿cómo ves tú a los nuevos partidos? Creo que son 5 o 6, está eso, Vida, etcétera. ¿Qué influencia podrán tener en esta elección? Bueno, pues yo creo que en este, pues digamos que casi podríamos decir mare magnum, pues, de ideas que se mueven, de distorsión del tradicional bipartidismo que tuvimos. Luego llega la idea de los independientes, luego MC. Pues ahí, en ese tipo de situaciones, pues un poco de decepción, porque finalmente nos ha ido conduciendo gradualmente a eso. Pues claro que puede surgir algún partido, sí, pero pues a final de cuentas yo veo que vamos a tener una situación muy atomizada, que a final de cuentas pues va a venir favoreciendo al que tiene una ventaja clara en estos casos, que es Morena. Pero bueno, pues vamos a ver. Va a depender mucho de los personajes que están ahí impulsando cada uno de los proyectos. Por lo otro, lo que comentas, pues, de eso, de la vida interna de Morena, pues no deja de ser terrible, porque si por algo se distinguió la gente de izquierda que supuestamente avala o abandera ese movimiento de la 4T, pues fue por su sentido crítico, por su arrojo para expresar sus opiniones, ¿sí? Cuando hablar, cuando emitir una opinión, realmente tenía un costo, ¿sí? Miren, yo creo que aunque hubo una época terrible, sí, de la guerra sucia, pues, de esa guerra de exterminio que se dio contra las personas que participaban en los movimientos de izquierda, sobre todo los que anduvieron involucrados en los movimientos guerrilleros, en términos generales no se veía una situación tan complicada como la que vivimos hoy. Podíamos transitar a cualquier hora por carretera, etcétera, y en términos generales un ciudadano común no tenía problemas, ¿sí? Si te metías en las cosas, pues sí, de repente te iban de repente ibas a llamar la atención, ¿sí? Te iban a dar una cachetada o algo. Pero en términos generales había esa situación. Y la gente, a pesar de eso, sí, arriesgaba la tranquilidad, arriesgaba a veces incluso hasta la vida. Entonces, que un movimiento de esos pretenda ponerle una mordaza a la gente, sí, a la gente libertaria, por lo que normalmente había sido de izquierda, eso está mal, ¿sí? Yo siento que lo que está sucediendo en Morena, y un poco también sucede de manera no exclusivamente para las bases, sino que estos son fenómenos fractálicos. A ver, ¿hay alguien que tenga también una mordaza? ¿O es una cuestión nada más que tiene que ver con la gente que está en la base? No,
hay un gran personaje que evidentemente trae una mordaza, ¿sí? Y ese gran personaje es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Claudia Sheinbaum está limitada porque está definida, quizá no de manera tan grosera como esto que acaban ustedes de ver, pero sí está determinada. O sea, ella trae una situación muy limitada porque tiene que seguir en la idea de que la figura central en todo lo que sucede en México es el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces ella tiene que estar en línea primero con todas las pendejadas del presidente, ¿sí? Pero tiene que estarlas avalando. Y entonces ella está en esa situación. Entonces se da una condición fractálica. O sea, donde viene la presión, el de mero arriba se chinga el que sigue, y el que sigue se chinga el otro. Ya lo dijo Claudia, dijo, bueno, pues sí son fundadores, pero no pelean un chango a nalgadas, sí. Entonces por eso nos podemos no sirven para nada. Y así se va hacia abajo hasta que llegas a esta base en la que estás diciendo, no estés hablando mal del mejor presidente de México, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos una situación que por supuesto sí, se traduce en una olla de presión que en cualquier momento puede estallar, y yo creo que ya está estallando, ¿sí? Se puede empezar a dar, que además es típico de la izquierda, que se hace un desmadre, ¿sí? Pero yo creo que en esos días se van a empezar a manifestar, porque es cuando ya la gente va a saber que no le dieron su candidatura que esperaba, que le dieron la candidatura a un cabrón que no vale madre, ¿sí? Que apenas hace un mes era de otro partido, etcétera, ¿sí? Y entonces, bueno, pues estamos en esa situación interesante. Oye, Salvador, para retirarnos, deja comentar un caso y si quieres agregar algo, adelante. Hace días fue asesinado un joven de Ayotzinapa, precisamente por un policía. Extrañamente se dio la confusión que se lo entregamos a la fiscalía, no se lo entregamos, esto que el otro. Entonces surge algo que me llama mucho la atención. El presidente desestima el caso, el policía desaparece, y hoy en la mañana, este es el mensaje del presidente: que se entregue, pide a AMLO a policía que disparó contra del normalista de Ayotzinapa. Que se entregue. Sí, o sea, entonces, ¿dónde está la fuerza de la ley? ¿Y qué dijo el policía? Ni madre. No, dijo, lo voy a pensar, Sí, lo voy oye, a pensar, lo voy a pensar. Pero entonces, ¿dónde están las estructuras de inteligencia? ¿Dónde están los investigadores? ¿Dónde está todo lo que debería de estar? Y para que el presidente dice, por favor, entrégate. No es una pendejada. Claro, claro. Pues mira, esto es un reflejo más del desastre que traemos en el tema de seguridad pública. La política absurda, pendeja, sí, de abrazos no balazos. Una política que aparte renuncia al compromiso, gracias al compromiso fundamental que tiene un gobierno, ¿sí? de cuidar la seguridad. Ya no tenemos que abundar en eso. Entonces, bueno, pues se le está complicando la situación, se le está revirtiendo al presidente un problema. De manera terrible. Ellos utilizaron de manera descarada, vil, inhumana la tragedia de Ayotzinapa. Hay que decir también que gente que está en el movimiento de Ayotzinapa, por supuesto que ha medrado con esto, ha vivido de esto. Negocio es negocio. Okay. Entonces, es una situación donde finalmente la bronca es que hubo unos niños que fueron sacrificados, que fueron asesinados. Y digo niños por una razón, porque eran recién egresados. Jóvenes, o sea, muy fundamentalmente eran muchachitos que apenas entraban, apenas andaban viendo ahí qué chingados, y dicen, hoy vamos a ir allá, y pues ahí van, o sea, traen unos 2 o 3 líderes que sí saben de qué chingados se trata, ¿sí? Y los meten ahí y los llevan ahí involuntariamente, también hay que decirlo, porque fue un accidente. O sea, lo de Ayotzinapa fue un accidente porque, bueno, secuestran un camión. Claro que eso está muy mal. Pero secuestran un camión que lleva droga. Y entonces se genera una confusión y se hace el pinche desmadre ese. Que evidenciaba una serie de conexiones que están en todos los pinches países. O sea, la gente que está en el crimen organizado, la gente que está en las policías, etcétera. De algún modo hay ese tipo de cosas.
Pero ventilar el tema, ¿sí? Significaba sacar adelante eso, y esa era una condición de vulnerabilidad de cualquier gobierno que no iba a permitir que se viera. Por eso los gobiernos de repente dicen, ¿sabes qué? Esto está reservado y se chingó. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de demostrar, de decir qué es lo que está pasando. Y entonces de eso se aprovechó López Obrador y su gente, y sobre esa base deslegitimaron el gobierno de Peña Nieto, lo debilitaron, ellos se fortalecieron y empezaron a caminar la ruta, pues, de triunfo, por supuesto con el apoyo decidido de los grupos intelectuales de México. ¿Qué sucede ahora? Pues que se le está revirtiendo al presidente, se le volteó el chirrión por el palito, ¿sí? Y entonces está sufriendo una situación que va a estar muy difícil que se supere, porque aparte de eso, una de las cosas que más indignó es que de repente dicen, pues lo teníamos nosotros bajo custodia y se escapó. Sí, se desapareció. Y se ¿Cómo? fue. No sabemos. Ah, chingado, ¿y luego? ¿De ahora qué va a hacer el presidente? ¿Se va a quejar con la mamá o la abuelita del Probablemente. señor policía? Son mamadas. Entonces ahora la gente está un poco viviendo en carne propia las cosas que ellos generaron y de las cuales se aprovecharon políticamente hablando. Y bueno, pues en esas estamos, ¿sí? Por otra parte, yo lo que creo es que hay cosas que enojan también del presidente. Por ejemplo, que están ahí en un plantón los padres de familia de los de Ayotzinapa. El presidente no los recibe. Mira, hay un estudio reciente, Toño, ¿sí? De un autor que se llama Lobachevsky, creo. Tiene un nombre parecido al de un matemático célebre, pero no es el mismo. Es un autor relativamente contemporáneo, nació en el 26, 27 del siglo pasado y murió creo que en el 96. Pero él plantea una cosa muy interesante que prácticamente describe el fenómeno que estamos viviendo, ¿sí? O sea, es lo que él llama gobiernos patócratas, ¿sí? Son gobiernos dirigidos por psicópatas. Exacto. ¿Sí? O sea, personas que no sienten empatía por los demás, ¿sí? Personas que les vale madre si el niño tiene cáncer y si se muere, pues que se muera, que si se cayó esta pinche línea, que si avientan ese pinche agua y si... O sea, y no tienen ningún problema, porque ellos simplemente están buscando lo que ellos buscan, lo que a ellos les conviene, ¿sí? Entonces las patocracias son gobiernos que están dirigidos por psicópatas, por personas que no tienen esa empatía. El presidente incluso en alguna ocasión se fue en contra del concepto de empatía. Chingado, ¿por qué te afectan? Pues porque no lo tienes. Porque no lo tienes, porque claramente es una carencia tuya, te vale madre, solamente te interesa tú, ¿sí? Yo no sé si López Obrador es psicópata o es sociópata, ¿sí? Pero a veces da la impresión de que es psicópata, porque un sociópata es así como los jefes de los crímenes, del crimen organizado, como nos reflejan o como nos manifiestan, por ejemplo, en la serie del libro de Mario Puzo, del Padrino, ¿sí? ¿Cómo era el Padrino? Un cabrón muy gacho. Pero ¿cómo era con los hijos? ¿O cómo era con la esposa? Así ¿O es. cómo era con la hija? ¿Sí? Ah, pues un padre amoroso. Esos son sociópatas, ¿sí? Porque ellos, sí, les vale madre hacer los daños que sean, ¿sí? Pero en el ámbito familiar, los cercanos, esos tienen un trato diferente, tienen otra condición y tienen otra conducta, ¿sí? Pero a los psicópatas les vale madre todo, ¿ok? Entonces lo que tenemos nosotros aquí es un gobierno, lamentablemente, en esas condiciones, ¿sí? Y si describes, si te asomas ese libro, por ejemplo, y te va describiendo cosas y tú dices, no puede ser. Porque, por ejemplo, una de las cosas que te plantea ahí es que en esos gobiernos, la gente que está como colaboradora tiene como razón fundamental, como condición fundamental, ¿sí? La lealtad, ser leales. 95% de lealtad, 5% de capacidad. O sea, haz de cuenta que te está describiendo en un libro de mediados del siglo pasado, te describe, pero de manera muy clara, lo que está pasando en este país. Y entonces, bueno, tenemos esa situación que ahora se le revierte a López Obrador, porque los muchachos están encabronados
Además, aparte tiene una larga tradición de impunidad, ¿sí? Acuérdate que ellos, previo a la tragedia de Iguala, en una gasolinera, creo que de Chilpancingo, pues ahí provocaron la muerte de un pobre trabajador, sí, que fue heroico, y algún día nosotros vamos a tener que establecer, de nada sirve, quizá, pero algún día tendremos que rescatar a ese héroe que tenemos ahí en Chilpancingo, que pudo haber corrido cuando los estudiantes de Ayotzinapa generaron ahí un desmadre, una avería, sí, pudo haber corrido, pero él prefirió ir a cerrar las bombas y evitar que fuera una explosión de magnitud terrible, con muchos muertos, ¿sí? Y él muere. Un poco como el héroe de Nacosari, ¿sí? De la máquina 501, ¿sí? La que corría por Sonora, ¿sí? Okay. Bueno, entonces ese tipo de cosas pues están ahí. Entonces, son grupos que están ellos acostumbrados a correr impunemente, ¿sí? A robar, a asaltar, a quemar cosas, etcétera, ¿sí? Porque se les ha dado manga ancha, ¿sí? Y entonces ahora López Obrador, que utilizó esa fuerza en favor de él, ahora tiene esa fuerza en contra de él. Y por supuesto que se está equivocando, ¿sí? Y ellos ya están confrontados incluso con Claudia, porque ya dijeron, vamos a ir a los actos de campaña, se los vamos a sabotear. Y bueno, ahí tenemos una bronca, pues, en una situación que básicamente tenemos como base del problema el hecho de que por razones políticas, por razones de cálculo, y quizás hasta por razones, voy a decir aunque sea muy feo, quizás por razones económicas, ¿sí? No se ha querido reconocer que simplemente los niños están muertos. Porque si tú dices, mi hijo está muerto, chinga, pues ya. Se acaba el negocio. Me despido y se acabó. Ah, no, esto es una pinche industria de la protesta, ¿sí? Que explotó brutalmente. Y llegaron a crueldades como cuando este cabrón de Alejandro Encinas le dice a las madres, se los voy a dar vivos. Ya en este sexenio Oye, ¿cómo se acabó ahí? Chinga tu madre, Encinas, ¿cómo que se los vas a dar vivos? Chingas a tu madre, ¿cuáles vivos? Tú sabes bien, no te hagas pendejo que los niños están muertos, ¿sí? Y bueno, pues ahí estamos haciéndole al pendejo en este país. En lugar de ir cerrando cosas y enfrentar las consecuencias de eso, pero ya se acabó. Pero bueno. Bueno, por hoy le agradezco a nuestro invitado, director de Saba Consultores, Salvador Borrego, su presencia en Hablemos Claro. Quiero agregar un concepto más: sociópatas, psicópatas, patocracia. Patópatas. Patocracia. ¿Por qué esto de patópatas? Es otro concepto. Me dijo un amigo, porque este gobierno está, o este presidente más bien dicho, está gobernando con las patas. ¿Usted qué opina? Oye, pero entonces sería mejor sería nalgocracia, ¿no? Porque a mí se me hace que están gobernando con las nalgas, ¿no? Pero eso sería un gobierno muy apestoso. Pues las patas no se quedan atrás, como yo. Pues sí. Pero bueno, muy bien, Toño. Pero muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, compañeros.